Una de las cosas más importantes que siempre se le ha pedido al gobierno sobre sus elementos de la seguridad pública, y ahora estos que ya son de seguridad pública, en realidad pues sabemos que son guachos disfrazados, es que existan controles de confianza, pero no fast track, no porque se vayan a tardar mucho, no quieran hacerlos y ahora los modifiquen y los resultados, imagínense, para resultados de controles de confianza se practiquen estos en 2 días, así, rapidito, órale, porque necesitamos que estén certificados, porque así lo manda el reglamento de la Guardia Militar de López Obrador, y aún así, solamente el 5% de estos soldados disfrazados de Guardia Militar han aprobado los controles de confianza, y de este 5%, pues, micha y michas, la mitad son de los que van entrando, y los otros de todos los miles que ya había en la Policía Naval, en la Policía Militar y en la Policía Federal. Esto está publicado en Animal Político. La verdad es que es muy interesante. ¿Cómo esperamos resultados diferentes ante cosas de este tipo? Es de Arturo Ángel. De los 80,000 elementos de la Guardia Militar que según López Obrador se encuentran desplegados en el país, también ahí hay una contradicción. Él dice 80,000 y luego la Guardia Militar dice que son menos. O sea, es un desgarriate, ¿no? Apenas 5% de ellos cuentan con los exámenes de control de confianza aprobados, requisito obligatorio para pertenecer a dicha fuerza de seguridad. Ya cuando el gobierno es el que viola sus propias leyes, pues quiere decir que estamos muy mal. El resto aún no lo tiene, y por lo tanto, según la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Guardia Militar, no podrían estar trabajando y ni siquiera ser elementos en activo de dicha fuerza. Pero pues es el gobierno sí puede violar la ley, tú no, Juan Pérez, el gobierno sí puede violar la ley. Los datos oficiales proporcionados por la vocería de la Guardia Militar Animal Político muestran que en total son 4,171 elementos de esta fuerza, los que ya aprobaron el procedimiento de confianza, de los cuales, pues más de la mitad, ¿no? 2,677 son efectivos de nuevo ingreso, y luego 1,494 son elementos transferidos de otra fuerza. Pero de acuerdo con lo señalado por el PG en su conferencia matutina el pasado 8 de agosto, en el país se encuentran desplegados 80,000 elementos de la Guardia Militar, estado de fuerza que, por cierto, difiere de forma significativa con lo señalado por otras instancias oficiales del propio gobierno, es decir, tienen otros datos. Si se toma como referencia lo señalado por el primer mandatario, esto significa que apenas el 5.2% de los efectivos de la Guardia Militar cuentan con el procedimiento de control de confianza acreditado. El control de confianza es un requisito que contempla la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional, a partir de lo establecido en la Constitución, para que una persona pueda ser elemento de una fuerza de seguridad pública. Consiste en una batería de 5 pruebas, entre ellas examen de polígrafo, detector de mentiras, toxicológico, de entorno social, psicológico y médico. Con los primeros 2 tienen para que no haya guardias militares, vaya. Animal Político publicó el pasado 1 de agosto que, ante la prisa por tener elementos de la Guardia Militar desplegados en el país que cumplan con los requisitos del control de confianza, esto es muy grave, el Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobó un nuevo modelo de evaluación express, fast track, así, propuesto por el gobierno, que deja en manos de los militares más de la mitad del proceso de evaluación y lo reduce a 2 días. Caray, ni para entrar a trabajar a Sabritas te tardas tan poquito tiempo, Con eso les digo todo. En seguimiento a dicha información, este medio solicitó a la vocería de la Guardia Nacional un posicionamiento oficial y datos respecto al proceso de evaluación que se está aplicando hasta el momento. Son muchos y hay que hacerlo rápido. Esa fue la justificación. Hay que hacerlo rápido. Ya. Muy bien. La Guardia Nacional justificó la necesidad de aplicar un esquema modificado de control de confianza al señalar que el número de elementos a evaluar es considerable por la transferencia de miles de policías militares y navales que carecen de esta evaluación y a que se está tratando de terminar lo antes posible.
Se estableció que las Fuerzas Armadas sean las que realicen este proceso, tomando en cuenta que disponen de la infraestructura necesaria para agilizar el proceso de evaluación de la gran cantidad de efectivos a considerar, indicó en su respuesta oficial la Guardia Nacional. ¿Quién va a evaluar a los militares? Los militares. Vientos, vamos muy bien. La nueva fuerza de seguridad defendió que aun cuando se trate de un esquema de evaluación excepcional, el que se está aplicando a los guardias, ello no significa que se haya perdido rigor o se esté cayendo en alguna irregularidad. No, para nada. ¿Quién dijo no vayan ustedes a creer? Dicen en mi pueblo. La Guardia confirmó que 3 de las 5 evaluaciones, la psicológica, la médica y la toxicológica, se están aplicando en instalaciones militares y no en los centros de certificación convencionales, como sucede con el resto de las policías del país, pero dijo que previamente se obtuvo el aval que acredita la validez de las pruebas que ahí se aplican. Para llevar a cabo este procedimiento fue necesario establecer 2 centros de certificación, mismos que se encuentran ubicados, uno en el interior del campo militar número 1, de célebre trayectoria, y otro en el Hospital Militar de Zona de Constituyentes, ambos en la Ciudad de México, los cuales se encuentran certificados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, dijo la corporación. La respuesta oficial proporcionada añade que el personal que está practicando dichos estudios en las instalaciones del Ejército son psicólogos y médicos cirujanos militares que también se encuentran certificados. La vocería de la Guardia Nacional también detalló que, si bien son 4.171 los elementos aprobados con control de confianza completo, ya se han evaluado y aprobado 12.748 en prueba psicológica, a 5.532 en examen médico y a 5.505 en pruebas físicas. A todos ellos les restarían las evaluaciones de polígrafo y de entorno socioeconómico para tener el proceso de control de confianza completo. Pero ¿cuántos guardias hay realmente? El INAI exige transparencia. Las cifras oficiales respecto al número de elementos de la Guardia Nacional que hoy se encuentran desplegados en el país son contradictorias. Como ya se dijo, López Obrador sostuvo el pasado 8 de agosto que son aproximadamente 80,000 los que ya están desplegados en el país. Sin embargo, Alfonso Durazo tiene otros datos. Por ejemplo, el pasado 21 de junio dijo que el despliegue inicial sería de 52,000 elementos de la Guardia, casi 30,000 menos que lo dicho por López Obrador. Y en mayo el mismo Durazo había que del estado inicial, bueno, está mal redactado. Decía, por colocarle una palabra que más o menos de entender, decía que la Guardia de 35,000 elementos serían transferidos de la Policía Militar, 8,000 de la Policía Naval y el resto de la Policía Federal. Lo anterior significa que para que los datos de López Obrador fueran ciertos, tendría que haber ya casi 30,000 nuevos reclutas. Sin embargo, la vocería de Guardia Nacional solo reporta 1,494 elementos nuevos y aprobados. Nadie quiere entrar a la Guardia Militar. Pero incluso el estado de fuerza más conservador reportado por Alfonso Durazo no concuerda con los datos oficiales que proporcionan las dependencias involucradas. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional dijo en un oficio fechado el 22 de julio pasado y como respuesta parcial a la solicitud de información folio 000070204019 presentado por Animal Político, que el personal de la Policía Militar que integra es de 23,625 elementos contra los 35,000 que dijo Durazo había. Mientras que de la Marina Armada de México, Semar reportó por su parte en respuesta a la solicitud 00013092319 que tiene desplegados en función de Guardia Nacional a 3,281 policías navales en 34 regiones, que son menos de la mitad de los que había prometido por Durazo. En fin, en este contexto, el Pleno Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información resolvió el recurso de revisión número 5629/19 promovido por Animal Político ante la falta de claridad del estado de fuerza y de militares transferidos a la Guardia Nacional. El Pleno del INAI determinó de forma unánime que la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia responsable de la puesta en marcha operativa de la Guardia Militar,
Debe hacer una búsqueda exhaustiva de datos y dar a conocer los acuerdos de transferencia de elementos militares a la nueva fuerza, así como precisar el estado de fuerza actual y el que se pretende completar, porque ni ellos mismos saben cuántos tienen. Grave esto, pero lo que es todavía más delicado es que los exámenes de confianza sean así, fast track, y que solamente el 5% de los que ya están desplegados, 5% han aprobado estos controles de confianza. O sea que esto no vaya a hacer que se entere el crimen organizado, ¿verdad? Pero si se entera, pues más o menos la piensa así. De cada 95 elementos, de cada 100 elementos que hay en la Guardia Militar, 95 es muy probable que puedan ser cooptados por ellos. Así es que es el momento de acercarse para ver si pasan el examen. Imagínense ustedes, no sé, le preguntan a 100, oye, ¿y le entras y nos mochamos contigo? Pues de cada 100, 5 van a decir que no. Los otros 95 están en quién sabe. ¿Quién sabe? Es el tiempo que necesita la delincuencia para poder luego, pues hacerse de nuevos reclutas y gente que sirva a sus propias estrategias de seguridad. Esto es muy preocupante, pero bueno, después esperan resultados diferentes haciendo las mismas tonterías de siempre. Certificación no hay, y si hay es así nomás, rápida, de 1 o 2 días, fast track, rapidita, y ni siquiera sabemos cuántos guachos disfrazados de guardia militar hay en las calles de México. En fin, saludos a todos.